Hola amigos y amigas de Monitor Global, una nueva edición de este programa que intenta realizar un análisis de la política internacional, más en un momento como el que estamos viviendo a nivel mundial, donde las crisis y los conflictos se van agudizando. Fernando Iglesias, compañero y coconductor, ha hecho un trabajo muy importante en relación a la crisis en Ucrania, que nos parece a nosotros es el elemento base para iniciar este nuevo programa en febrero del 2022, el calor agobiante en la ciudad de Buenos Aires, pero la realidad nos empuja a que miremos primero a nivel mundial cuáles son los conflictos más importantes y después, por supuesto, vendremos a nuestro país a hacer también una mirada del proceso político y social que estamos viviendo. Hola, Fernando. Hola, Pascual. Hola a todos y un nuevo programa. Como vos decías, bueno, uno maneja la información que a nivel global se maneja, estamos muy lejos de Ucrania, pero tratamos de enterarnos de lo que está sucediendo. Y hay que decir que, como lo veníamos advirtiendo desde hace ya algunos meses, la tensión en la zona de Ucrania se va llevando a niveles muy peligrosos, ¿no? Así es. La concentración militar está aumentando y las tensiones diplomáticas también. Sí, Estados Unidos está en plena campaña con todos los medios de comunicación a su servicio, intentando demostrar de que Rusia tiene el interés vital de invadir, todo entre comillas, Ucrania, cosa que el gobierno ruso viene desmintiendo regularmente. Sí, hay que decir, para ubicarnos, ¿no?, en algo que parece obvio, pero a veces no parece tan obvio, que es que Estados Unidos está a 20.000 kilómetros de esta área y se agrega la posibilidad de intervenir en cualquier conflicto en cualquier lugar del mundo. Así es, porque Ucrania limita con Rusia. En todo caso, de alguna manera es un conflicto limítrofe ruso-ucraniano. Pero ¿qué tiene que hacer ahí Estados Unidos? Bueno, ahí viene su rol de policía a nivel mundial, que se autoadjudicó históricamente y donde también se puede apreciar que el resto de los países que acompañan, Inglaterra, varios países de la Unión Europea, Lituania, Estonia, es decir, hay varios países que han intentado incorporarse a la Organización del Atlántico Norte, que es de alguna manera el instrumento militar del imperialismo para seguir sometiendo a los pueblos en el mundo. Entonces, la lógica que tienen ellos es que las relaciones diplomáticas entre estados se ven superadas por lo que ellos consideran intereses superiores, que sería su seguridad nacional. Es decir, esto que decías vos, Fernando, a 20.000 kilómetros de distancia ven afectada su seguridad nacional. Una cosa bastante extraña si no fuera Estados Unidos del que estamos hablando. En el caso de Rusia en particular, debemos decir que Ucrania ha sido parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se declaró República Soviética en 1922 con un decreto de Vladimir Ilich Lenin, para ver la historia un poquito, más allá de que obviamente Ucrania tiene miles de años de historia como tantos pueblos europeos, pero evidentemente su relación histórica está más vinculada a los procesos políticos rusos, incluso su comercio, etcétera, que a Estados Unidos y la Unión Europea. Sí, hay que señalar que un elemento que se transformó en un conflicto político interno de Ucrania, que fueron motivo de varias leyes sancionadas en el Congreso y que generó gran debate, fue el tema de la lengua. Y hay en territorio ucraniano una tercera parte de la población que es ruso parlante. Eso también da una identidad cultural determinada. Pero hay que, viniendo un poquito más acá, decir que este proceso político que está viviendo Ucrania es hija de un golpe de Estado que se dio en 1993, auspiciado por Estados Unidos. Directamente auspiciado por Estados Unidos, en donde llegó a haber movilizaciones impulsadas del exterior, financiadas del exterior. Se recuerdan las imágenes de la embajadora norteamericana yendo con dinero
a financiar directamente en las imágenes, a los grupos que activaban en lo que era la plaza del Maidán, que es la plaza, como nuestra plaza de Mayo, la plaza central, digamos, grupos muy violentos. Fue el vicepresidente Kerry en su momento directamente a la plaza del Maidán, o sea, una acción política directa, dirigida y financiera para voltear a ese gobierno que, curiosamente, se negaba a firmar el Tratado de Libre Comercio con Europa y Estados Unidos, ¿no? Así es. Entonces eso también fue uno de los desencadenantes. Y las fuerzas que actuaron en ese momento, en ese golpe de Estado, eran fuerzas no más o menos, sino directamente nazis. Fuerzas que marchan con la esvástica, que levantan los monumentos de los que fueron los que apoyaron la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Nazis, verdaderamente nazis. Y otro dato más que para refrescar la memoria es que en esos conflictos que duraron varios meses hubo extraños francotiradores que, y está esto totalmente demostrado, está documentado, no es una fabulación ni un invento, que disparaban tanto a las fuerzas estatales como a las fuerzas de los manifestantes y produjeron un centenar de muertos. Pero digamos, fue una cosa muy planificada dentro de lo que se conoció como las revoluciones de color. Sí, evidentemente esto tiene que ver con los manuales de la Central de Inteligencia norteamericana, y donde el Pentágono opera en función de consolidar su poder a nivel mundial. Esto de creer que son gendarmes del mundo, que pueden invadir en cualquier lugar. Sería interesante poder hacer un raconto, que ya lo han hecho varios, uno lo ha visto en varios programas de algunos periodísticos, donde se puede ver una comparación entre Rusia y Estados Unidos y decir, bueno, ¿quiénes tienen la mayor cantidad de invasiones a países extranjeros? Obviamente es Estados Unidos. ¿Quiénes han... Terrible, largamente, ¿no? Por supuesto. No, claro, y quienes han provocado la desestabilización de gobierno y han generado golpes de Estado. Mira, justamente hace unos días me había llegado un informe que trae a colación cuando el comandante Sankata en África es asesinado junto a su gabinete y recupera el gobierno un sector pro-norteamericano allí en África. Estamos hablando de 1987. Digo, ni hablar de los golpes en Honduras, en Paraguay, en Brasil, aquí mismo en Argentina, ¿no? Con los medios de comunicación, los tribunales, las Fuerzas Armadas. Bueno, ayer en Chile, el general que es el responsable institucional de las Fuerzas Armadas chilenas, exigiéndole al presidente Boric de que no le otorgue el cargo a la sobrina nieta de Salvador Allende como ministra de Defensa porque lo consideran un ataque a las Fuerzas Armadas. Bueno, todas estas movidas tienen que ver con esos manuales de la subversión de Estados Unidos en relación a países y procesos democráticos. Y nosotros siempre invitamos, y lo hemos mencionado en otros programas, a que los que ven el programa buceen y busquen quién es Shane Sharp, que es el ideólogo de estos golpes blandos norteamericanos. Hay un conjunto de manuales que sigue esta derecha en Ucrania, como sigue Patricia Bullrich acá en la Argentina, porque los métodos son muy similares, ¿no? Sí. Entonces, la movilización violenta, la oposición continua. No, y permitime que agregue algo que no hay que olvidarse, que es la financiación a través de organizaciones no gubernamentales que provocan desestabilización, que provocan movilizaciones, con los más variados argumentos y, por supuesto, al servicio justamente de estos golpes de Estado. Cuando siempre analizamos cualquiera de estas situaciones, Bolivia, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Ucrania, siempre aparecen esos instrumentos, la USAID, todos los instrumentos que dicen totalmente, por la democracia, por la libertad, pero son todas plataformas de financiamiento subversivo de la CIA y el Departamento de Estado norteamericano. Totalmente. Bueno, es muy claro Guantánamo. Es una base militar estadounidense en territorio soberano cubano y que se utiliza como un lugar de tortura, o sea, violando derechos humanos, etc. Y la propia soberanía cubana, ¿no? Totalmente. Entonces,
digo, me parece que eso queda claro. Veremos qué ocurre en el conflicto Ucrania-Rusia. A mí en particular me parece, es una opinión que hago un análisis propio en relación a que es muy difícil que haya un conflicto bélico entre Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia por diversos factores. Uno podría pensar en Alemania, que tiene una enorme dependencia del gas ruso, ahora acaba de desmontar incluso algunas centrales nucleares. Entonces es muy difícil que Alemania se suba de alguna manera a esta operación de Estados Unidos. Inglaterra es un poco más peligroso en este sentido, viene acompañando a Estados Unidos, así como Estados Unidos acompaña a Inglaterra en sus políticas colonialistas. Digo, nosotros lo vivimos en carne propia con la ocupación colonial, ilegal, ilegítima y terrorista de Inglaterra y una base de la OTAN en nuestro territorio nacional de las Islas Malvinas. No, coincidiendo con vos, es complejo que haya una guerra de envergadura porque hay armamento nuclear, porque tendría consecuencias inusitadas, digamos. Ya China se ha comprometido explícitamente, militarmente con Rusia, entonces sería una guerra de proporciones incalculables. Lamentablemente uno puede decir cómo empiezan estos conflictos, pero a veces nunca se sabe no cómo termina, porque los accidentes y el diablo mete la cola en estas situaciones. Pero como bien vos decís, Alemania aparentemente no está dispuesta a meterse en el conflicto, y detrás de Alemania se mueven los países del centro de Europa, y el gasoducto Nord Stream 2 condiciona todas las relaciones económicas entre Rusia y Europa, porque si Rusia cierra la canilla del gas a Europa, Europa muere congelada. Se terminó en pleno invierno. Es complejo. Así que, no, y además, cuando hablamos de Alemania, estamos hablando del Banco Central Europeo. Que dirige Europa, digamos. Pero sí señalar una visión que es que a veces el efecto que busca Estados Unidos no es tanto que realmente se produzca un conflicto militar, sino vivir en este conflicto permanente, en esta incertidumbre de guerra que dificulta los movimientos económicos, el intercambio entre los países, las áreas comerciales, el avance. Entonces, el negocio, como bien vos decías, de Estados Unidos es generar el conflicto, la incertidumbre permanente, las llamadas guerras híbridas globales, y tal vez ese sea el verdadero objetivo de Estados Unidos. Veremos en los próximos días cómo se desarrollan los acontecimientos. Indudablemente, si uno tiene que analizar capacidades militares dispuestas en esta disputa, indudablemente es muy difícil creer que Rusia no ganaría esta batalla, por lo menos. Es muy difícil, por el desarrollo, por la tecnología, por los 175.000 soldados dispuestos. Y la territorialidad. Claro, son vecinos, tiene para ingresar por 5 lugares distintos, el tanque, el tema aéreo. Digo, la verdad es muy difícil pensar, más todavía los sectores que, bien lo planteaste vos, rusoparlantes, que obviamente son pro Federación Rusa y que han pedido en algún momento un sector que era parte de Ucrania, ahí en Crimea. Separarse no quiso Rusia. Claro, entonces, digo, esto parecería ser un juego, una disputa política en el marco de que Estados Unidos tiene un serio problema. La cuestión de la inflación este año es muy alta en Estados Unidos. Biden, el presidente norteamericano, ha perdido enorme popularidad, no porque los que votan en Estados Unidos sean muy demócratas, porque la verdad que no hay diferencia entre republicanos y demócratas, pero evidentemente hay un grado de debilidad política muy fuerte en Estados Unidos, y donde, cuando eso sucede, podemos verlo a lo largo de la historia, han generado de alguna manera algunos conflictos militares para que la atención del ciudadano norteamericano esté enfocado en esas cuestiones y no tanto en la economía norteamericana. No, y aparte también
la idea de generar conflictos así globales están en función de enfriar la economía también, digamos. Claro. Hay que decir que, como bien vos decías, el nivel inflacionario global en el mundo es el mayor desde el año 1993. O sea, hay un 28% de inflación global. Y en función de específicamente de los alimentos, que son lo que nos importa a nosotros los trabajadores y los pueblos, casi un 10% de inflación global. O sea, que la superexplotación, el encarecimiento de la vida de los pueblos, en función de la crisis económica, se acentúa cada día más. Y pese a la pandemia, China emerge con un 20% de ampliación de su comercio exterior. Y Estados Unidos esto no lo puede frenar, por leyes económicas, por la potencia económica, por lo que sea. El tema es que Estados Unidos se ve obligado a generar estos conflictos para paliar el tema justamente de la crisis económica. Y cuando fue el Foro Económico Mundial, los popes de la economía, los grandes grupos económicos, habían hablado de un nuevo reseteo mundial. Están planificando la idea de congelar la economía, justamente, de una política neocolonial más agresiva hacia los pueblos. Entonces hay que estar muy atento a esto, porque estas guerras también hacen que el pretendido patio trasero, y que Biden en estos días cometió un furcio que fue muy criticado por la prensa norteamericana, dijo: Latinoamérica es nuestro patio delantero, dijo, digamos, un juego de palabras, pero digamos, se lo seguía arrogando. Entonces los tipos con estos conflictos mundiales intentan mantener esta área estratégica para ellos lejos de Rusia, lejos de China, y a pesar de eso, Rusia, como parte de este juego geopolítico, dijo: apoyo a Cuba, apoyo a Venezuela. China hizo un acuerdo militar con Venezuela y comercial con otros países. O sea, está complicada la situación, hay una gran crisis económica mundial a la que estamos asistiendo, y Estados Unidos, el complejo militar e industrial norteamericano, con el que financia parte de su economía, ven como única salida los conflictos militares para atenuarla. Un tema complejo. Es parte también de la disputa, me parece a mí, no sé cómo lo ves vos, Fernando, entre los sectores, las nuevas tecnologías que han sido los beneficiados por la crisis de la pandemia, provocada la profundización de la crisis económica del capitalismo en esta época, por esta enfermedad que viene arrasando a nivel mundial, particularmente en los lugares donde la vacunación es escasa, en el caso de África, ¿no? Y de algunos otros países que carecen de la vacuna por los monopolios de los laboratorios y las decisiones de los gobiernos. De alguna manera, algo que era un fenómeno que iba a suceder por la cuestión del desarrollo de las fuerzas productivas y de la economía, se aceleró con la pandemia. Los grandes monopolios farmacéuticos que están asociados a los grandes bancos del mundo, que son prácticamente un solo negocio, aumentaron sus ganancias junto con las grandes compañías de informáticas un 66% por sobre toda la economía. Entonces se transforma como en un polo extraterritorial, extranacional, emergente de la gran economía mundial, de la plutocracia de los que dirigen el mundo. Y eso también está en disputa de alguna manera. Y las nuevas tecnologías. Claro, y las nuevas tecnologías con sectores de Estados Unidos. Entonces, eso tensiona aún más todo el conjunto de relaciones. Bueno, la carrera armamentista, las grandes empresas fabricantes de armamento requieren de la guerra para generar ganancias. Digo, los que no han cambiado en el momento adecuado sus inversiones hacia las nuevas tecnologías, los laboratorios, etcétera, todo esto se encuentra en una situación de debilidad frente a estas grandes corporaciones, una lucha interburguesa de enormes capacidades económicas, de volúmenes de guita que nosotros superamos los 10 pesos y ya entramos en crisis. O sea, nos mareamos. Pensar los volúmenes de guita que esta gente maneja es impresionante. En ese sentido, es importante esto que suena, la guerra en Europa, estos conflictos, hay que tenerlos muy en claro, porque hoy en día Argentina, inmersa en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, de la cual estos bancos y estas grandes fuerzas económicas, Estados Unidos en particular, son los verdaderos dueños, nos pones en una situación muy compleja y tenemos que entender bien este escenario. Y por qué este debate que se da entre cómo negociar, si pagar o no pagar, y el tema del no pago o rechazo a la deuda que empieza a aparecer en un conjunto de sectores del campo popular y sindicales y políticos, en el propio sectores que algunos conforman el gobierno, es parte sustancial de este debate que tenemos que dar. Sí, evidentemente, bueno, y
se da la casualidad también del viaje de Alberto Fernández a Rusia y China en el contexto de esta negociación con el Fondo Monetario Internacional, la casualidad del conflicto en Ucrania, que evidentemente se organizó el viaje hace ya un tiempo, más de 6 meses que se planificó esta visita de Alberto Fernández para ver la posibilidad de inversiones, etcétera, y que es cierto que de alguna manera la epidermis de Estados Unidos comienza a erizarse un poco. ¿Por qué? Porque ven que cualquier negocio que se haga con Rusia y China son negocios que pierden las empresas norteamericanas, digo, básicamente. Al mismo tiempo que Cafiero se reunió con su par Blinken en Estados Unidos, y entonces también, de alguna manera, a veces cuesta ubicarse con claridad en esta política extraña que lleva a veces adelante el gobierno de Argentina, entre, bueno, coqueteo con uno, coqueteo con otro, termino cediendo acá, y uno al final no sabe para dónde. Mi viejo decía una de cal y una de arena. Claro, entonces se hace complejo a veces descular la situación. No te olvides que la política exterior argentina, en el caso de Nicaragua, acompañó el posicionamiento de Estados Unidos, de la OEA, etc. En el caso de las mineras, las petroleras, el comercio exterior sigue acompañando la política norteamericana, pero bueno, son estas situaciones complejas, tensiones múltiples que vive la Argentina, y uno también tiene que notar. Y a veces también, cuando uno ve por ahí pintadas que hacen los compañeros de algunas organizaciones sindicales, organizaciones políticas, o afiches que dicen: Macri, ¿qué hiciste con la plata del FMI? Uno, con amor, con cariño, se lo dice a los compañeros, todos sabemos lo que hizo Macri con la plata del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ese es un debate que no sé si tiene sentido como consigna al conjunto del pueblo argentino, sino decir, no paguemos la deuda externa ilegítima. Claro. Además, oculta algo. Desde mi punto de vista, es una publicidad engañosa en última instancia, porque en realidad no es que hizo Macri, que es lo que hicieron los empresarios responsables de fugar los dólares al exterior, obviamente con el aval, el auspicio, el acompañamiento del presidente de la Nación en ese momento, Mauricio Macri. Pero acá estamos hablando de empresarios, estamos hablando de quienes se llevaron miles de millones de dólares al exterior, que han hecho un pingüe negocio con el tema de las LEVAC en su momento, etc. Con lo cual la figura, que no debería ser retórica, debería ser, desde mi punto de vista, supongo que coincidí, es nosotros los trabajadores, el pueblo argentino, no tenemos por qué pagar algo que fue una estafa orquestada junto al directorio del Fondo Monetario Internacional, que lo designa ese directorio cada uno de los grandes países donde Estados Unidos tiene la cuota parte mayor. Digo para ser clarito. Y aparte, confesión de parte, relevo de prueba, el propio gobierno norteamericano, Trump y sus ministros dijeron: esta plata se la dimos a Macri para solventar su campaña electoral. Pero haciendo una aclaración, para nosotros este dinero es muchísima plata, impagable. Argentina no va a pagar 20.000 millones de dólares del empréstito en este periodo. Exacto. Pero para la economía mundial, si bien es mucho dinero, y para el fondo es mucho dinero, el objetivo verdadero del Fondo Monetario Internacional y estos dineros no son los dineros en sí, sino la dominación territorial del espacio argentino. Sus minerales, su tierra, su agua, su trigo, todo lo que hace la Argentina, ese es el objetivo central. Entonces, los debates entre Macri, ¿qué hiciste con la plata? O si, no, el punto no es, el punto es cómo Argentina construye una política independiente y soberana que le permite decir esto sí, esto no, y nosotros queremos crecer de esta manera. Imagínate 20.000 millones de dólares puestos a producir. La otra vez en uno de los programas hablábamos que con 1.000 millones tendríamos una flota pesquera nacional impresionante, así que el desarrollo industrial, es decir, el desarrollo de la Argentina potencia de verdad, con todas las capacidades que tiene nuestro país, ¿no? Tierras, 4 climas, personal ultra calificado. La verdad Un ejemplo de estos días que ilustra esta ilusión que nosotros tenemos, este deseo de Argentina potencia, es
un colegio industrial de Mar del Plata, una escuela industrial de Mar del Plata, que sus alumnos, con el apoyo de su director y yo, logran diseñar un nanosatélite, un pequeño satélite de nanotecnología que ha sido enviado al espacio exitosamente, es un satélite de comunicación, una escuela industrial argentina. Sí. Con los saberes y conocimientos que tenemos ya estructurados. Imaginémonos. Con apoyo del Estado. Con apoyo del Estado. Imaginémonos lo que significaría que Argentina es uno de los del concierto internacional. Solo 8 países del mundo tienen la capacidad de fabricar satélites. Argentina es uno de ellos. Y en este momento está terminando un proyecto largamente apoyado y retirado su apoyo, que a unos se entusiasman por hacerlo y otros gobiernos lo voltean, que es el lanzador, el cohete, que lleve esos satélites propios argentinos al espacio. Una vez que Argentina logra desarrollar el círculo virtuoso de tecnología, comunicaciones, fabricación de satélites y lanzamiento de satélites, nos pone a la vanguardia mundial, con esta situación de crisis, de pandemia, de ataque continuo. Entonces, imaginemos lo que sería decir, che, acá ponemos 100 millones de dólares para industria de satélite argentina. Sería el despegue de una... ¿Por qué le vamos a pagar eso a estos ladrones del Fondo Monetario Internacional? Bueno, es romper la dependencia, romper el Estado colonia en el que nos quiere convertir Estados Unidos y las grandes corporaciones multinacionales. Es una disputa que viene desde nuestros orígenes como nación, con lo cual es fundamental entender de que cuando se habla de grieta, en realidad es quienes están por la dependencia de la Argentina y quienes están por un Estado independiente, soberano, con justicia social. Me parece que esa es la cuestión clave que aún hoy se está discutiendo. En la Argentina incluso el general Perón decía esa frase famosa de el año 2000 nos encontrará unidos y dominados. Por ahora dominados. Lo que queremos es la unidad en función de la emancipación y de la construcción de una patria libre, porque la verdad que merecemos vivir bien. Yo decía hace unos momentos atrás que el nuestro es un país riquísimo. Estamos empobrecidos porque nos han empobrecido el partido de los economistas, los liberales que trabajan para las corporaciones, el sistema financiero, para las grandes potencias, que es un gran negocio endeudarse porque ellos son parte de la negociación y se quedan con una migaja que es multimillonaria. Digo, en su momento la dictadura militar, donde los milicos actuaban como ejecutores de las políticas que necesitaban estos sectores liberales, es decir, las grandes corporaciones, etc. Mira, me salió Domingo Cavallo, apareció ahora. Sí, apareció ahora. Pero que tiene que ver con todo esto que estamos señalando. Director del Banco Central durante la dictadura militar. Claro, y que estatizó la deuda privada, que permitió que delincuentes económicos que se denominan empresarios, nos endilgaran al conjunto del pueblo argentino deuda fabulosa que estamos pagando hasta el día de hoy. Como bien vos decías, unidos o dominados. Por eso hay que tomar mucha cuenta de las declaraciones del embajador norteamericano Stanley, que ahora rubricó su membresía de embajador, justo ese embajador social ahora. Le han aceptado el placer. Y ya el hombre ha dicho, vengo a ordenar la economía argentina. Vos decís, bueno, una locura. Del enemigo del consejo, digamos. Los tipos vienen a esto. Y también venía, es un texano, demócrata, pero fascista de derecha, sionista, pro-israelí. Viene el tipo a ordenar el aspecto jurídico funcional de la Argentina, justo cuando tenemos este gran cuestionamiento a todo el aparato judicial corrupto. A la Corte Suprema fundamentalmente y a la estructura judicial, que insistimos, el gobierno nacional, Alberto Fernández, debería poner en comisión toda la estructura judicial argentina, que eso se puede hacer, es legítimo, es legal, y llamará concursos después para ocupar los cargos de jueces. Obviamente necesitamos otro tipo de Corte Suprema, otro tipo de magistratura, con lo cual hace otra falta forma de elección, porque estos jueces son hijos de jueces, es una casta que se reproduce a sí misma,
vinculado a todos los negocios sucios de la Argentina, corrupta, que avaló dictaduras militares, estas deudas externas, todo tipo de robo. Entonces, no hay que andar con medias tintas con esta gente, que son claro que no. agentes de los grandes capitales transnacionales. Bueno, fíjense lo que pasó con Vicentín, el juez de la causa, prácticamente un empleado de estos estafadores que eran los dueños de Vicentín. Sinceramente, hay que pasar a comisión a toda la estructura judicial. Bueno, poco de eso el 1 de febrero ocurrirá, donde una buena parte del pueblo argentino se va a manifestar justamente solicitando, pidiendo, exigiendo la renuncia de estos cortesanos que la verdad que cada vez que fallan en contra del pueblo. Y aparte están por sobre todo, nadie los elige, nadie puede opinar, realmente tiene una capacidad de... Se puede votar y elegir un presidente, un diputado, pero no se puede votar o elegir un juez. Entonces es un suprapoder del Estado que no tiene posibilidad de ser objetado, ni opinado, ni nada. Bueno, te acordarás la ley de medios. No se pudo aplicar por el aparato judicial. Esta es una realidad clara y objetiva. No, y hasta la propia, volvamos al centro de lo que estamos analizando, la deuda externa, que viola todas las normas constitucionales argentinas. Tranquilamente, la Corte Suprema de Justicia, utilizando los instrumentos legales, te decía, no, esta toma de deuda es ilegal. Y no, la avalaron justamente como todos los negocios habidos y por haber. Pero claro, están en el tongo, están en el juego. Estos muchachos se hacen millonarios a expensas del pueblo, terminan siendo empleados indirectos de las grandes corporaciones, los grandes centros de poder. Es un dato objetivo de la realidad, no hay que tampoco ser muy estudioso del tema. Uno lo puede ver permanentemente en las causas que toman, siempre amparando a los que delinquen en función de los intereses de las grandes corporaciones. Veamos el tema del espionaje, es más clarito que eso, imposible. Lo llevan a Comodoro Pi, que ahí en algún canal habla de Comodoro Pro, algo de eso hay, donde no investigan, no meten preso a nadie, donde vos lo tenés al expresidente de la Nación, Mauricio Macri, que ni siquiera lo convocan para que vaya a declarar, decir, muchacho, venga a dar explicaciones de todas estas cosas. No nos olvidemos que asumió como presidente siendo procesado por las escuchas en la ciudad de Buenos Aires. Hay que recordar que Macri, en sus años de acción económica, ha generado el contrabando de autopartes, el contrabando de autos, los campos eólicos. Tiene un conjunto de elementos que cada una de esas causas que están recontra aprobadas han sido invalidadas por la Corte Suprema de Justicia. Y en este caso, esta Gestapro, como bien se dijo, está a todas luces, es un escándalo que tendría que ser tomado por la Corte Suprema de Justicia, claramente varios poderes involucrados, los servicios de inteligencia, los jueces, el poder político, reuniéndose para llevar a mal juicio, con malas pruebas, a dirigentes sindicales, a dirigentes políticos, es un escándalo de envergadura, y sin embargo esta gente mira para otro lado. Como dice el dicho, al ladrón de gallinas lo meten preso y el ladrón de guante blanco